Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento, a la conversión, de una u otra manera todos somos jóvenes. Jóvenes. ¿Y por qué digo joven? Porque nuestra vida espiritual nunca se envejece. O sea, en Cristo Jesús nunca nos ponemos viejitos en el sentido espiritual. Físicamente, lógico, yo en algún momento dado pertenecí, fui joven porque Dios trató conmigo cuando tenía 24 años. Y uno de los cargos que yo anhelé siempre, pero Dios nunca me lo dio, fue ser líder de jóvenes. Dios me dio la oportunidad de ser miembro de la junta local, ser el tesorero, ser líder de evangelismo, secretario de caballeros, pero nunca Dios me dio esa oportunidad de administrar a los jóvenes, porque Dios trató conmigo yo siendo muy joven. Siempre por delante iba mi esposa, ya siempre por lo general la que ocupaba el liderazgo de jóvenes. Pero bueno, el Señor me daba otro cargo, como ser tesorero de la junta local, y era prácticamente la mano derecha del pastor y estaba ayudándole al pastor bastante. Pero la pregunta sería, los hermanos que están aquí, que son jóvenes, aunque yo siempre he dicho que para ministrar a los jóvenes, para tener esa responsabilidad, hermano, el objetivo es que la persona que tome el liderazgo sea dirigida por Dios, puesta por Dios y tenga la actitud de ayudar a los jóvenes. Siempre lo he dicho así. Siempre, o sea, porque a veces hay jóvenes que no cumplen, son jóvenes, tienen ciertos requisitos, pero no tienen esa actitud, no tienen esa entrega total para identificarse con los jóvenes y ayudar a los jóvenes. O sea, en otras palabras, debemos ser en el sentido espiritual jóvenes. Jóvenes. Y resulta que el apóstol Pablo, ¿cuántos años tenía Pablo cuando Dios trató con él? ¿Cuántos años queda, hermano Darío? El apóstol, según lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, o en el capítulo 8, si no me equivoco más bien, dice la Biblia que cuando toman preso a Esteban, que era un diácono, y Esteban, por la unción del Espíritu Santo, comienza a dar un discurso, una especie de teología, que sorprendió. O sea, yo me pongo a leer lo que dijo, la forma como el Espíritu Santo inspiró a Esteban para poder trazar ese mensaje teológico ante los sacerdotes, ante los fariseos, que no fue ante cualquiera persona, sino personas muy religiosas y muy conocedoras de las Escrituras. Uno de verdad, uno se quita el sombrero ante Esteban, ¿no? Esa forma como trazó en una forma teológica todas las Escrituras. Y terminando y diciéndole a aquellos religiosos, ustedes fueron los culpables de la muerte de Jesús. Ustedes fueron los responsables de la muerte de Jesús. Y eso hizo que los sacerdotes y toda esta gente religiosa, dice aquí la Biblia dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Y si usted mira lo que trazó Esteban, fue algo bíblico, algo realmente que impactó, que aún los mismos religiosos que lo estaban allí indagando, sabían que lo que Esteban había dicho o lo que estaba enseñando, lo que estaba hablando, era algo bíblico. Pero ellos se endurecen. ¿Y qué es lo que lo llevan a ellos a endurecerse ni a sentir rabia, odio contra Esteban? Porque Esteban los desenmascara a ellos. Y por eso es que Esteban dice en el versículo 51, Hechos 7, dice, duros de cerviz. Y le está diciendo, e incircunciosos. Usted se imagina, Esteban decirle a un grupo de religiosos que practicaban la ley, entre comillas, y que habían sido presentados habían sido incircuncidados,
al octavo día y habían sido presentados al templo diciéndole que eran duros de servir y que eran incircunciosos, o sea, los está tratando de ¿qué? De paganos. Eso no les gustó a esos religiosos, porque eran hombres que oraban, eran hombres que ayunaban, eran hombres que iban al templo, enseñaban la ley, escribas que trasladarían las escrituras, y que alguien, un tal Esteban que era seguidor de Jesús, les esté diciendo ustedes son duros de servicio y les esté diciendo e incircunciosos de corazón, eso los ofendió gravemente. O sea, les está diciendo en estas palabras, ustedes son de corazón pagano. Dicen ser creyentes, dicen ser seguidores de Jehová, dicen ser seguidores de Moisés, dicen practicar la ley, pero no, son apariencias porque su corazón es incircuncioso. ¿Cómo se habrán sentido esa gente? Y fuera de eso le está diciendo de corazón y de oídos. O sea, oyen pero no practican lo que ustedes enseñan. Recuerde que el mismo Jesús le decía a los escribas y fariseos, ustedes atan cargas que ni siquiera ustedes la llevan. Eso lo dice Jesús de Mateo 23. Y Esteban dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, se convirtieron en enemigos de Dios. Eso es lo que les está diciendo ahí. ¿Tenían razón de enfurecerse? ¿Ustedes qué dicen? Claro. Yo creo que nadie les había hablado de esa manera. Entonces, decirles, ustedes son duros de servicio e incircunciosos de corazón y de oídos, y decirles, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo. Y dice, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Y qué hicieron los padres de ellos, los antepasados? A los profetas perseguían, a unos mataron, o sea, a unos profetas, a otros profetas los encarcelaron y a otros profetas los desterraron. Esos son los padres de ellos, que fueron enemigos de los profetas que Dios ponía para amonestarlos. Eso hace que ellos se enojen. Y entre ese grupo que estaba escuchando eso había un joven. ¿Y usted sabe cómo se llamaba ese joven? Saulo. Y Saulo, a pesar de que la Biblia dice que era un joven, porque ahí era joven, no era cualquiera. La Biblia dice que él se levantó a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. O sea, en otras palabras, Saulo era muy conocedor de las Escrituras y era un hombre muy sabio en el conocimiento y en el discernimiento de la ley. Y entre ese grupo que Esteban les está diciendo, ahí estaba Saulo también. Entonces, Saulo, ¿cómo se habrá sentido también? A ver, ¿qué cree usted? También se habrá enojado. Se enojó. Uno se pregunta, ¿por qué los que iban a apedrear a Esteban pusieron las ropas a los pies? Que dijeron, Saulo, guarda la ropa, porque los mayores eran los que tomaban esa posición de apedrear. Tenían ese derecho. Entre más viejo uno es, más conocimiento tiene y más sabiduría. Y uno, entre más lo ofenden a uno, uno más se siente porque uno tiene más vida y ha vivido mucho y tiene mucha sabiduría humana. Entonces eso como que uno capta más la ofensa que cuando un joven. Uno a veces dice, oiga, lo que nos dijeron. Y el muchacho le dice, ¿qué nos dijeron? Usted no entendió. Uno sí entiende porque uno ya ha vivido mucha vida y tiene mucha sabiduría. Entonces uno ya sabe que es una ofensa. Más que la de un joven y más la que un niño. Un niño ni siquiera sabe qué es eso. Entonces dice aquí, en el otro versículo, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres. Acuerde lo que le acabo de decir, a unos mataban, a otros desterraban, a otros encarcelaban. Y todo porque los amonestaba de parte de Dios, ¿cierto que sí? Y mataron, a los que anunciaron de antemano la venida de ¿quién? Del justo, o sea, de Cristo. Y le sigue diciendo, de quien vosotros ahora, le está refiriendo a ellos,
habéis sido entregadores y ¿quién? Y matadores. Matadores. Vosotros. Usted imagina el anciano, el sacerdote, usted se imagina el escriba, el fariseo, el saduceo y Saulo entre ese grupo. ¿Cómo se estaban sintiendo? ¿Estaban cómodos o incómodos? Incómodos. Entonces sigue diciendo aquí, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la ¿qué? Y no la guardasteis. O sea, en otras palabras, ustedes no cumplen la ley y dicen cumplirla, pero no la cumplen. Es como cuando alguien le diga a uno, ustedes dicen ser cristiano y no lo eres. Y le tengo prueba de que usted no es cristiano. Eso es lo que le está diciendo Esteban por el Espíritu Santo a todo ese grupo de religiosos. Entre esos, a un joven llamado Saulo. Demos gloria al Señor. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, dice, oyendo estas cosas, ¿qué sintieron a veces? Se enfurecían, ¿en dónde? En sus corazones. Oiga, en sus corazones. Y grujían los dientes. A ver, ¿qué quiere decir grujían? ¿Qué quiere decir, hermana? ¿Qué quiere decir grujían? Mejor dicho, estaban muy incómodos. Se sentían ofendidos. Esto que me lo diga el sacerdote o el sumo sacerdote, pero que me lo diga un aparecido de esto llamado un tal Esteban, un tal seguidor del tal Jesús, discípulo del tal Pedro y del tal Juan, del tal de esa gente, y nos lo está diciendo de frente. Por eso aquí dice que se enfurecían en sus corazones y grujían los dientes. ¿Contra quién? Contra él, o sea, contra Esteban. Demos gloria al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Pero Esteban, ¿qué? Entonces, ¿cuál es el éxito o el secreto cuando uno tiene el valor de predicar y enseñar contra el pecado, contra la hipocresía, contra la maldad? Es ser lleno del Espíritu Santo. O sea, esto no lo estaba diciendo Esteban por un capricho. Era el mismo Espíritu a través de Esteban, les estaba descifrando, los estaba desmascarando, le estaba quitando ¿qué? La máscara a cada uno de esos religiosos. Porque aquí dice que era lleno del Espíritu ¿qué? Santo. Pero si usted mira, antes de comenzar la Biblia dice que Esteban lleno del Espíritu ¿qué? Santo. Porque uno de los requisitos era busquen a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea que Esteban estaba lleno de ¿qué? A ver, todos repitamos. Esteban estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder. O sea, si usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, hable con amor, pero dígale las cosas a la gente. Dos cosas ocurrirán. La gente se corrige o la gente le pasa lo de los fariseos, los escribas, los religiosos. Se enfurecerán. Entonces aquí, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. A ver, ¿estaba solo Esteban? Humanamente sus compañeros no estaban con él. No estaban. Todos estaban lejos, estaban distantes. Estaba rodeado de ¿quién? De muchos religiosos. Pero ¿sabe quién es el que estaba con él? ¿Quién era? A ver, hermano Jairo. ¿Quién es el que estaba con Esteban? Mira, aquí lo dice. Puesto los ojos en el cielo. ¿Vio a quién? Vio la gloria. No quiere decir que vio a Dios, sino vio la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que da cambio en nuestra vida, es la que hace que nos llenemos de poder, nos mantengamos en el poder, que mantenga una vida muy diferente a la vida pasada. Entonces dice que vio la gloria de Dios, o sea, la gloria de Dios estaba ahí con él. Y dice, y a Jesús,
Algunos dicen que aquí hay dos. No, señor. No dice que vio a Dios y a Jesús. No dice que vio la gloria de quién, de Dios, y a Jesús que estaba, ¿qué? A la diestra de Dios, o sea, en el poder de su fuerza. Porque diestra en el sentido bíblico significa poder. O sea, ¿quién estaba con Esteban? Jesús. Y ya estaba Jesús esperándolo para donde él iba a ir. Ya Jesús estaba esperándolo. Tranquilo, aquí estoy. Ya lo estaba esperando. Y dice, mire lo que dice. Y dijo, a ver todos, he aquí veo que los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, o sea, vio a Jesús como cuando estuvo aquí en la tierra. Porque dice, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios en su poder. Y dice, entonces ellos más se enfurecieron. Dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Siga, por favor. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos, a ver todos, pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo en ese momento era un joven. Pero todos sabemos cuál fue el proceso de cómo Dios trata con Saulo, ¿cierto? Que sí, todos lo sabemos. Usted puede leerlo ahí en Hechos capítulo 9. Pero lo que a mí me llama la atención, hermanos, es que Saulo, lógicamente, los años físicamente no perdonan. Él llegó a ser adulto, posiblemente cuando comenzó su ministerio ya no era tan joven. Pero ¿sabe qué hizo Saulo? Se rodeó de gente joven. Oiga, hermano, uno debe tratar los jóvenes, el comité de jóvenes, preparen gente, hagan líderes. Yo siempre he dicho, el líder no es aquel que sabe y toca y canta y todo y no prepara nada. Se fue o se murió y no dejó a nadie reemplazándolo. Ese no es un líder. El líder es aquel que prepara. Aquel que le dice, yo lo voy a preparar para que cuando yo me vaya o cuando no pueda, usted va a tomar mi lugar. Ese es el líder. Y el comité de jóvenes tiene esa tarea de preparar líderes. La líder tiene que preparar líder entre la misma directiva, porque la mayoría son personas que no han tenido ese conocimiento de trabajar con jóvenes. Creo que la única es la hermana Yesenia, creo que ha trabajado con jóvenes. Tiene usted una tarea grande, pero ustedes como directiva tienen que preparar líderes entre los jóvenes. Entonces Saulo lo que hace es rodearse de ¿quién? De jóvenes. Bueno, entre eso está Lucas, porque usted siempre ve que dice Lucas y nosotros y siempre se incluye él. Y recordemos que Lucas no era judío, era un griego. Y posiblemente no era tan jovencito, puede ser que no era muy joven. Pero Lucas siempre estuvo ahí con Saulo y siempre lo acompañó. Y note que siempre vuelvo y repito, siempre decía, y nosotros. Quiere decir que él estuvo ahí. Pero, ¿usted sabe de quién se rodeó de Saulo? ¿De quiénes? Jóvenes como quién. Como Timoteo. Como joven como quién. ¿Como quién? ¿Cómo? Como Silas. Joven como quién. Un tal Judas. A ver, ¿quién más? Joven como quién. A ver, hermanos. Como Tito. Se rodeó de jóvenes. O sea, es algo curioso, ¿cierto? Que él preocuparse en preparar jóvenes. Y se cree que el que reemplazó, el que tomó las banderas del ministerio de Pablo fue ¿quién? Timoteo. No fue nadie más, sino fue Timoteo. Una vez se torna egoísta. A veces uno se torna egoísta. Una vez el pastor debe preparar pastores. ¿Sí sabe que la misión del pastor es preparar pastores? Esa es la tarea del pastor. Preparar pastores.
Y cuando ve uno que la persona esté en ese llamamiento, y aunque sea muy buen ayudante, aunque sea muy fiel, aunque sea una gran bendición, todo, pero hay que soltarlo para que desarrolle su ministerio. Pero a veces no hacemos eso. A veces queremos tener grandes hombres, jóvenes, que cumplen mucho, pero queremos tener ahí porque son nuestros colaboradores. Y no queremos soltarlos. El joven es menester de ayudarlo. Y se rodeó Pablo de jóvenes. Demos gloria al Señor. Bernabé se rodeó de un joven. ¿Cómo se llamó ese joven? ¿Cómo se llamaba? Marcos, que era sobrino de él. O sea, Bernabé era ¿qué? Tío de Marcos. Marcos fue el que escribió el Evangelio según Marcos. Y él era sobrino ¿de quién? De Bernabé. Y en el primer viaje misionero, él al parecer era el único joven que estaba entre ellos, que se llamó Marcos. Pero ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hubo esa separación entre Bernabé y Pablo? ¿Quién me dice? Hermano García. ¿Por qué ocurrió esa separación, hermano García? Porque la iglesia es que se separaron. ¿Sí sabían que se separaron? ¿Por qué se separaron, hermana Fernanda? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, hermanos. Recuerden que después del primer viaje hay una separación entre Bernabé y Saulo. Y dice que hubo una discusión muy fuerte entre los dos líderes que fueron los primeros misioneros que fueron enviados al exterior, ¿no? ¿Y por qué hubo esa separación, hermana Magali? ¿Ah? ¿De quién? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la causa? Porque Marcos, por alguna circunstancia, abandonó y no lo siguió a ellos. Y Pablo era muy celoso en eso. Pablo era uno de los que decía, si usted me sigue, si yo quiere estar conmigo en el ministerio, tiene que ser un hombre valiente y esforzado. Porque para Saulo un cobarde no servía, porque cuando una persona es cobarde, empieza a desanimar a los demás. Cuando una persona es negativa, desanima a los demás. Si en la misma directiva que usted está manejando, hay gente que siempre le pone peros y peros y peros, o miedo, de una u otra manera la directiva es afectada. La razón fue esa. Si usted mira en el capítulo 15, mire hermanos, pero antes de eso, mire, ya estaba en surgimiento dos jóvenes. Oiga hermano, mire, ya estaban en surgimiento dos jóvenes. En el capítulo 15 habla del concilio en Jerusalén. Demos gloria al Señor. Es cuando se dice, pero ¿por qué a los gentiles se deberían obligarse a circuncidarse, a guardar la ley, guardar el día de reposo? Y se arma un cierto dilema entre Saulo y Bernabé contra aquellos hermanos judíos o líderes judíos que querían que los gentiles se judicizaran o guardaran la ley. Y se celebra el primer concilio que fue en Jerusalén. Usted lo encuentra en el capítulo 15. Y hay cierta discusión. Y cómo la dictama, o digamos así, cómo la termina o cómo concluye esa discusión, ese concilio, con un consejo que dio el líder de la iglesia en ese momento, que era ¿quién? Jacobo. Y es cuando dice en el versículo 20 del capítulo 15, dice lo siguiente, sino que se escriba, o sea, está hablando Jacobo. Leamos del versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, habla de Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Se refiere cuando Dios trató con Cornelio y su familia y sus amigos para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar.
para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19, por lo cual, está hablando, recuerde que es el líder de la iglesia llamado Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. A ver todos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y sigue hablando. Y la Biblia dice que eso les pareció bien a los discípulos. O sea, el problema lo arregló ¿quién? Jacobo. Ya no. No le pongamos carga a los gentiles, carga que ni siquiera nosotros pudimos llevar. Simplemente digámosles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, cuando usted se come la morcilla esa oscurita con sangre, no se la coma porque no hay que comer sangre. De ahí nosotros hemos tomado el versículo, porque ese mandamiento es para los gentiles. Entonces, si usted comía sangre, ya lo sabe que es un mandamiento por Dios a través de Jacob cuando dice que nos apartemos de contaminación de los hilos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y por eso es que usted no ahoga la gallina. ¿Usted qué? La desgolla, le saca la sangre. Ahí está el mandamiento. Si no lo sabía, ahí está. Demos gloria al Señor. Y la Biblia dice que eso les pareció bien. Y esta carta, mire lo que dice aquí, ya Dios estaba preparando jóvenes. Entonces dice en el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, mire, que tenía por su nombre Bersabás, y a Silas, aquí aparece Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Y dice que estos hombres fueron los encargados juntamente con Pablo y Bernabé llevar esas cartas a todas las iglesias. Entonces ya notamos que surgen dos jóvenes, uno llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba? Ahí lo dice. Devuélvalo, hermano, por favor. Devuélvalo. Versículo 22. Madita está más atrasada. Versículo 22 dice, entonces apareció bien. Mana, ¿si me está llevando lo que estoy leyendo o no? 22 dice aquí, entonces apareció bien a los apóstoles, a los ancianos con toda la iglesia, a elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por su nombre Bersabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí ya hay dos jóvenes que empiezan a servir. Pero habla de Bernabé y Saulo, habla de Bernabé y quién, y de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo y Bernabé se interesaban en involucrar a los jóvenes para el servicio. Se preocupaban. Pero recuerde que eran hombres que no eran cualquiera, porque a veces hay hermanos que dicen, no, animemos al joven y están mal espiritualmente, de mal testimonio y creen que los puede animar subiéndolo aquí en el altar. No, esa no es la forma. Aquí dice que estos hombres eran ¿qué? ¿Eran de qué? Varones principales entre los hermanos. O sea, eran hombres de muy buen testimonio ante los hermanos. Entonces surgen dos jóvenes, llamado uno Judas, no hermana, no Judas el que entregó a Jesús, no, ese se murió hace años. Aquí está hablando de un joven llamado ¿qué? Judas, y a uno llamado ¿qué? Silas. Démosle gloria al Señor. Y dice la Biblia más adelante, mire, dice en el versículo 3, 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Los comisionó a Judas y a Silas. Hermano joven, prepárate. ¿Por qué no se prepara? Usted dirá, no, pero a mí no. Por algo será. Prepárate, cumpla lo que dice la palabra de Dios. No sea caprichoso. No crea que usted tiene que idolatrarse usted y hacer lo que usted cree y piensa. No, hermano.
Recuerde que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Yo no me puedo enfocar en lo que yo creo, en mis conceptos, en mis opiniones. No, el hombre se equivoca, el hombre fracasa. Pero al tener a Jesucristo nunca fracasaremos. Pero hay jóvenes que se meten en su propio concepto. No es que yo soy así, yo aquello. No, hermano. Deje que el Espíritu Santo te cambie. Propóngase a tener la mente ¿de quién? De Cristo. No la mente suya, sus conceptos, sus opiniones, sus ideas, sino la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo y el Espíritu de Cristo, lo más seguro es que usted va a ver un cambio en su vida. Amén. Entonces ya empezó a surgir dos jóvenes. ¿Cómo se llaman esos dos jóvenes? Judas y Silas. ¿Que no los hay en la Biblia jóvenes? Sí, Señor, sí los hay. ¿Que sí pueden servir? Sí, los pueden servir. ¿Que pueden permanecer y perseverar en medio de las circunstancias? Sí, Señor. Lo pueden hacer. Demos gloria al Señor. Y dice la Biblia, así que enviamos a Judas y a Silas, las cuales también de palabra ojalá saber lo mismo. Y dice más adelante en el versículo 32, y Judas y Silas hacen un qué. Un dúo, hacen que fuerza, dos jóvenes orientados por dos grandes líderes llamados Pablo y Bernabé. ¿Sí ven? Se unieron los dos. Hermano que está en directiva, mire a su directiva y haga un equipo con él con mucho amor y con mucha dedicación. No se convierta en un estorbo en la directiva. Trabaje en unión, trabaje en conjunto, trabaje en armonía. Y estos muchachos estaban los dos juntos trabajando. Uno se llamaba ¿cómo? Judas y el otro Silas. Y dice en el versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, es decir, predicadores, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué? De palabras, o sea, eran personas que sabían predicar, enseñar palabra de Dios. Sí se puede que el joven le sirva al Señor con integridad. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Sí o no? Yo lo creo. Pero bueno, tal vez Judas lo dejaron por ahí, lo dejaron encargado de una congregación, salió a la obra, como decimos por ahí. Pero dice la Biblia aquí en el versículo 34, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. O sea, él se queda. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces, ya Silas dice, ya me quedo aquí, me dejan aquí, yo voy a ministrar aquí. Y Pablo y Bernabé se siguieron. ¿Usted sí ha visto que Silas pasó un momento bien difícil? ¿Cuál fue el momento difícil que pasó Silas? Pero bien difícil. Y era un joven. ¿Cuál fue la situación que pasó? A ver, hermano, alguien que me recuerde, por favor. ¿Cuál fue? Cuando estuvieron encarcelados, ¿con quién? Con Pablo. O sea, Silas no era cobarde. Él hubiera podido salir corriendo y se va y deja a Pablo solo. Pero no, él permaneció al lado de su, digámoslo, de su maestro. ¿Al lado de quién? De su pastor. Demos gloria al Señor. Y dice la Biblia, todos lo sabemos, hermano, en el capítulo 16, ya Silas llega un momento difícil y van a Filipos. ¿Y qué ocurrió en Filipos? La Biblia dice que había una mujer que tenía un espíritu de ¿qué? De adivinación. Y estaba Pablo predicando, ahí estaría Lucas también porque él habla de nosotros, estaría otros más, pero aquí lo que resaltan fue que lograron encarcelar a dos, que se llamaba Pablo y a Silas. Y dice en el versículo
18, capítulo 16, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando Pablo se volvió y dijo al espíritu que tenía poseída a esa mujer: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y ¿a quién? Y a Silas. O sea que, hermano, es que el éxito siempre se paga precios. Para uno ser exitoso tiene que pasar muchos desiertos y muchas veces estar en medio de la hoguera. Si usted cree que la vida cristiana y todo el servicio es color de rosa, se equivoca. Los grandes hombres que surgieron tuvieron que pasar momentos difíciles, tomar decisiones en medio de calamidades, tomar decisiones. Lo difícil es lo que uno agrada, cuando uno sabe sortearlo y vencer. Y aquí vemos que porque Pablo echó fuera un espíritu que estaba poseyendo a una mujer y la echó fuera en el nombre de Jesucristo, los amos de esa mujer toman preso a quien, a Pablo y a Silas, y lo presentaron ante los magistrados. Y la Biblia dice que los magistrados, en el versículo 22 dice, y se golpeó el pueblo contra ellos, o sea, contra Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, a quien, a Pablo y a Silas, ordenaron azotarles ¿con qué? Con varas. Entre esos estaban azotando a un joven llamado Silas. Y yo veo a Silas ahí aguantando todo, soportando todo. ¿Con qué lo azotaron? Con varas. Y dice, después de que haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró que los pies en el cepo. ¿A quién aseguró los pies? ¿De quiénes? De Pablo y de Silas. Recuerde, un hombre, ministro de Dios, un misionero, un apóstol, pero su pupilo, digámoslo así, su discípulo estuvo siempre con él, no era cobarde. Lo que se hizo ver, Marcos en su momento huyó, y eso no le gustó a Pablo. ¿Hubiera podido haber huido Silas? ¿Usted qué dice, hermana? Sí. ¿Hubiera podido haber echado culpa? Sí, pero magistrado, yo no fui. El que invocó ese nombre fue Pablo. Castígalo a él. ¿Por qué me van a castigar a mí si el que invocó el nombre sobre esa mujer y ese espíritu malo salió fue Pablo, no fui yo? Hubiera podido haberse excusado ahí. Pero no, vemos a Silas estando siempre con su maestro, con su pastor, con su apóstol al lado. En medio del desierto, pero estuvo con él en el desierto. ¿Cómo estaba él? En una cárcel, un calabozo bien adentro. Lo habían dado con vara, le habían dado vara en sus espaldas y lo habían asegurado con cepo. Pero ¿cómo estaba Silas? A ver cómo estaba. ¿Aburrido? A ver, hermana, ¿cómo estaba Silas? ¿Estaba aburrido? No, hermano, es que cuando las cosas son muy acomodadas, gloria a Dios, pero cuando vienen problemas, dificultades, hasta ahí llega nuestro ánimo. No, hermano, es que el servicio al Señor es voluntario. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Es que cuando se hace voluntariamente es porque nos nace hacerlo. Y somos conscientes de que lo que hagamos aquí a favor de la obra, hasta de pronto ni siquiera aquí vamos a ser recompensados. Ni siquiera aquí nos van a dar un abrazo para decir, bien hecho lo que hiciste. Pero sabemos que la recompensa viene de parte de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dele un aplauso al Señor. Es así. Ayer fue, tenían 2 programas aquí, la obra social con los ancianitos y por la tarde, por la noche los jóvenes. Y vi a estas hermanas allá metidas, quemando sus uñitas, quemando sus pestañas, ese calor en esa cocina encerrado. ¿Cuántas hermanas desean simplemente estar aquí? Pero estar allá en la cocina no.
¿Venir a hacer un aseo? Nada. ¿Venirse a parar en la portería? Nada. ¿De irse a parar a la recesión o en la recesión? Nada. Porque hay que recibir gente y hay gente desagradecida y hacen lo que quieran, bajan sillas, se acomodan donde quiera y eso molesta a la gente porque no son obedientes. Me gustaría un día eso que usted se parara como recepcionista y cuando alguien la irrespete y diga, no, yo hago lo que quiera, lo más seguro que usted se va a sentir triste. Créalo. Pero sin embargo, Dios da esa capacidad de seguir resistiendo. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor. Si me miran mal, es problema de Él. Yo no lo estoy mirando mal. Pero a la larga, la recompensa viene ¿de dónde? De arriba, que se llama ¿quién? Jesucristo. Denle un aplauso al que usted sabe que nos recompensa. Silas era un joven, pero estuvo al lado de Pablo. Trabajó en su momento con otro joven llamado Judas. Judas, al parecer, se quedó por ahí ministrando una iglesia, pero después Silas sigue con Pablo. Y pasó un momento difícil. Lo apresaron, le pegaron con vara. Usted se imagina, hermano, que usted le quiten la camisa y le den un varazo. Dice que mucha vara le dieron. No le dieron 2 ni 3. Y fuera de eso, meterlo a una cárcel injustamente porque no eran delincuentes. No habían hecho nada malo para que no merecían estar allá. Y todo porque hicieron un favor a esa mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación. ¿Y qué hizo Pablo? Pues reprender a la mujer, ¿cierto que sí? No, dice la Biblia que reprendió fue al espíritu. Y el espíritu, cuando se reprende en el nombre de Jesucristo con la unción, todo espíritu diabólico tiene que obedecer. Y la mujer quedó en sus 5 cabales, quedó bien. Pero los amos de esa mujer se disgustaron porque ya no iban a adivinar. Y vaya, mire, hermanos, demos gloria al Señor. Y Sila está en esa condición. Pero ¿cómo está Sila? ¿Cuál era su estado anémico? ¿Cómo era su estado en ese momento? A ver, estaba chantado, estaba renegando, estaba aburrido. Hermanos, usted pregúntele a los hermanos antiguos, pregúntele, perdón el nombre, hermana Rubiela, pregúntele a la hermana Rubiela, ella ha pasado por todos los cargos, Dios las ha puesto en todos los cargos. Y pregúntele, hermano, ¿usted la han menospreciado? Ella le va a decir, me han menospreciado. ¿A usted la han perseguido? Me han perseguido. Hermana, ¿usted en algún momento ni siquiera le han dado gracia de lo que ha hecho para la obra? Ella le va a decir, no, muchas veces ni siquiera. ¿Ha habido algún pastor que ni siquiera le dice, hermana, bien lo hiciste? También. ¿Pero por qué eres fiel al Señor? ¿Por qué estás aquí? Porque todo lo recibo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los jóvenes que están comenzando a servir, sepan que el servicio no es fácil. Y los enemigos no van a ser los de afuera. Eso le pregunta a estos ancianos, hermano Luis Ángel, a estos hermanos que ya llevan su tiempo, que han sido diáconos, que han sido... Y van a decir, hermano, los que más daño llegaron a hacerme fueron los mismos creyentes. Porque el desprecio es ese. Porque a veces los amigos son más obedientes que los mismos creyentes. Al amigo uno le dice, siga amigo, siente acá y se sienten bien. Pero a veces el creyente no. Ah, no, hermano. En el trabajo los humillan, le dicen lo que quiera y aguantan. En cambio aquí no se les puede decir nada porque hasta se ponen a llorar. No, hermano, este servicio no es tan fácil porque penetrar en las legiones del mal no es fácil. ¿Y por qué tenemos que penetrar en las legiones del mal, de las tinieblas? Para arrebatar a los que están cautivos. Pero ¿sabe qué? El éxito es porque tenemos a Jesús y sabemos a quién le estamos sirviendo. ¿Y sabe quién nos salvó para servir? Se llama Jesucristo, el que está con usted y el que está en nosotros. Denle un aplauso a Él. Silas, lo vemos ahí, no abandonó a su maestro, no abandonó a aquel que lo puso a servir. ¿Y sabe qué?
estaba diciendo, oiga, Pablo, ¿usted por qué hizo eso? Usted debió haberse quedado callado. ¿Quién sabe de aquí para dónde nos van a echar? ¿Qué tal que nos echen a los leones? No, él no estaba renegando. Ni Pablo tampoco renegando, desanimando a su discípulo. No. ¿Sabe qué estaban haciendo los dos? Yo me imagino que Pablo le habrá dicho, bueno, Sila, vamos a cantar un coro. Porque para haber cantado era porque se pusieron de acuerdo. Yo me imagino a Pablo diciéndole, bueno, Sila, comience un coro. Entonces me imagino, estoy alegre, alegre, estoy alegre. Porque la Biblia dice que los presos los oían, o sea, ellos decían, no era un coro diciendo, estoy en tormento, estoy sufriendo por causa de Jesús. No, esos coros son de sufrimiento. Yo me imagino que están cantando coros de alegría, de felicidad. Y la Biblia dice que los presos los oían, estaban sorprendidos de que estaban en ese estado, estaban castigados, sus espaldas estaban lastimadas, estaban asegurados con el cepo, pero estaban felices. ¿Cómo lo dice? A ver, ¿lo leemos o no lo leemos? Dice en el versículo ¿qué? 25, mire hermanos. Pero a medianoche estaba ¿qué? Orando Pablo y Silas. ¿Qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Y los presos ¿qué? Los oían. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Y con sus espaldas rasgadas, lastimadas, abofeteados, lastimados, por allá en el último rincón de la cárcel, sus pies estaban en el cepo, estaban inmóviles, pero estaban felices. ¿Y cómo sabemos que estaban felices? ¿Por qué usted cree que estaban orando y estaban cantando? ¿Y por qué usted cree que estaban felices? A ver. ¿Cómo es que dice? Porque Pablo dice, Santiago lo dice, mire, cuando usted en medio del dolor canta al Señor con alegría, es porque está feliz por sufrir por causa del nombre de Jesús. Así mire lo que dice el apóstol. ¿Dónde es que lo dice? Vamos a mirar, hermanos queridos. Dice, si alguno, mire lo que dice aquí. Versículo 13, capítulo 5 de Santiago, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Lo estaban haciendo ellos? Sí, estaban orando. Pero al mismo tiempo dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué hace? Cante alabanza. ¿Y qué estaba haciendo Pablo y Silas? Orando y estaban cantando. ¿Qué quiere decir? Estaban felices. Estaban alegres. Demos gloria al Señor. Hermanos, vemos a Silas ahí. Al otro día, mire, dice la Biblia, estamos hablando de Silas, de ese joven. Como que siempre ponemos de ejemplo a Timoteo. ¿Y dónde está Silas? Silas marcó también la diferencia. Y vemos aquí, ¿a dónde es que vamos? ¿Dónde, hermano? ¿En qué? ¿En Hechos qué? 16, pero vamos a adelantar más. Silas pasó un momento difícil. Pero mire, vemos una recompensa. Mira, la recompensa de un pastor no son los diezmos, no. No es una economía porque uno sabe que Dios nunca lo desampara a uno. Los que hemos venido, que en esa época no había nivelación y yo supe vivir con 20,000 pesos semanales. Y uno sabe que eso es algo secundario porque uno sabe que Dios nunca desampara a sus siervos. Nunca, porque Él es fiel en sus promesas. Pero ¿sabe cuál es la felicidad que debe motivarnos a los jóvenes como directiva? Usted como Dorca, usted hermano como evangelismo, etcétera. Es cuando los jóvenes se fortalecen en el Señor y se arrepienten y se convierten. Cuando las Dorcas, Dios añade más a las Dorcas. Cuando usted ve que las Dorcas son llenas del Espíritu Santo, cuando empiezan a servir, que usted puede decir, bueno, esta hermana, Dios la está preparando para ser mi reemplazo. Y uno como pastor de ver que Dios trata con las almas, de que Dios bendice, esa es la alegría más grande. Mira, el día que este hombre sea bautizado en el nombre de Jesús, porque usted ya es bautizado, ¿cierto? Ese día, ahí lo tenemos en una lista. ¿Sí o no, don Heriberto?
Hemos ido a hacerle refanes a ellos. Y ya lo tenemos en una lista ahí. Dios está haciendo la obra. Aquí es más por acá y que hay otros también. Los tenemos ahí. Pero la alegría no es tanto cuando se bauticen. La alegría es cuando uno vea que vengan los problemas, las dificultades y logran perseverar. Esa es la alegría más grande. Por eso es que la Biblia nunca dice que hay fiesta cuando alguien se bautiza. La Biblia dice cuando alguien se arrepiente, porque cuando alguien se arrepiente, lo bautizan y Dios le perdona los pecados. Y lo más seguro que lo prepara para pasar desierto y va a permanecer fiel en medio de la circunstancia. ¿Y sabe qué fue la recompensa que Dios le dio a Silas y a Pablo? ¿Cuál fue? Dice la Biblia que hubo un terremoto, ¿no? ¡Bum! Él se despertó más de una que estaba por allá en las nubes. Ay, ¿dónde estoy? Ay, estoy verdad, aquí en la iglesia. Hubo un terremoto. Las puertas de las cárceles se abrieron. El carcelero se despertó y quiso matarse porque pensó que los presos habían volado. Pero Pablo por allá adentro le dice, no te haga daño, aquí estamos todos. Y fue así. Dios no impidió que ninguno ni siquiera pensara en volarse, ni se. A pesar de que las puertas de la cárcel se han abierto. Y dice la Biblia, mire, esta es la recompensa. Yo me imagino que Pablo se sentirá muy feliz, valió la pena, Silas. Yo me imagino a Pablo diciéndole, Silas, valió la pena. Y él con sus espalditas todas rasgadas, sí, Pablo, sí, Pablo, sí, mi pastor, valió la pena sufrir. Porque mire lo que ocurrió, hermano, dice la Biblia, más Pablo, dice la Biblia en el versículo 30, versículo 29, dice, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró, o sea, el carcelero se postró a los pies de Pablo y de quién, de Silas, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces dijeron, porque eso lo dijeron momentáneamente, así espontáneamente los dos, porque ellos lo dijeron, no dijo que lo dijo Pablo, sino los dos. Entonces ellos dijeron, a ver todos, cree en el Señor Jesús y Cristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esa fue la recompensa que Dios le dio a Pablo y a Silas. ¿Valió la pena sufrir por causa del evangelio? Valió la pena. Pero a veces nosotros queremos todo fácil. Todo. Y no debe ser así, hermanos queridos. Jesús, ¿qué dijo? El reino de los cielos se hace fácil. ¿Así es que dijo el Señor? ¿Cómo es que lo dijo, hermana Lady? ¿Cómo lo dijo, hermana? El reino de los cielos se hace fuerte. ¿Pero quiénes? Pero los valientes son los que lo arrebatan. ¿Y qué dijo Pablo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y mire, créalo, hermano, la tribulación no va a ser tanto exteriormente, es aquí entre nosotros. Aquel que está al lado suyo hasta de pronto le está diciendo cuando usted pasa, dice, ¿quién es ese? Aparecido. Ni siquiera lleva tantos años de bautizado. Y ya lo pusieron ahí. En cambio, yo que llevo tanto, esos son los peligrosos. Esos son los que le están deseando que le vaya mal. Esos son los que mejor dicho, por ellos, ni siquiera ojalá que nadie viniera a respaldar los servicios cuando a ellos les corresponde los servicios. Esos son. Si usted mira que así es, ¿quién fue el que se rebeló contra Dios? ¿No fue el mismo querubín protector, el más grande de todos? ¿Ah? ¿Quién fue el enemigo de Eva, de Adán? ¿No fue su propia mujer la que lo incitó a caer? ¿Quién fue el enemigo de Noé? ¿No fue su propio hijo el que lo deshonró mirando su desnudez y lo puso en ridículo ante sus propios hermanos? ¿Quién fue el que persiguió? ¿Quiénes fueron el enemigo de Abraham? Que a Abraham le tocó decirle, quítese de aquí, ¿no fue Jod? Y vaya, mire, ¿quién fue el enemigo de David? ¿No fue los mismos hijos? ¿Quién fue el enemigo de los profetas? ¿No fueron los reyes y el pueblo?
¿Quién fueron los mismos que quién fue el que entregó a Jesús? ¿No fue su apóstol querido llamado Judas? ¿Quién fue el que lo negó? ¿No fue su apóstol querido llamado Pedro? ¿Quién era incrédulo? ¿No fue su apóstol querido llamado Tomás? ¿Y quién fue los que persiguieron a Pablo? ¿No fue lo mismo aquellos llamándose hermanos? Eso es así. Usted le dice a la compañera, yo me voy para la escuela, me voy a hacer culto, esto corresponde al culto. Ella dice, ¿y eso qué? Ella ni siquiera sabe eso. Pero los enemigos están entre nosotros. Pero, hermano, permanezcamos en la mano del Señor y va a ver que el Señor siempre nos guardará de aquellos lobos. Demos gloria al Señor. Pero aquí no vemos lobos, ¿cierto que no? ¿Cómo hace un lobo? ¿Hace así? No, yo no creo que. Aquí todos somos, ¿qué? Ovejitas del Señor. Entonces, hermanos, vale la pena servir. Un joven llamado Silas, y mucho más pudiéramos hablar de él, sino el tiempo se nos pasó. Un joven que permaneció y fue victorioso, porque se supo arrimar al lado de un buen árbol, llamado ¿quién? Pablo. Arrímate a un buen árbol, hermano. No te arrimes de aquellos que critican, hablan, que censuran, desaniman. Arrímate de aquellos que son positivos, que te invitan a orar, que te invitan a animar, seguir adelante. Eso se transmite, el positivismo se transmite, el negativismo también. Los invito a que se pongan de pie los que son Silas. Tienen ese espíritu de Silas, animosos, fervientes, que les gustan servir al Señor con amor, con dedicación. Vamos a orar, hermano, dándole gracias al Señor por esta corta enseñanza. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por la oportunidad que nos diste de poder escuchar esta corta enseñanza, Señor Jesús, de tu palabra. Gracias por haberme hablado, por haberme enseñado, por haber hablado a mis hermanos, hermanas. Que tu bendición siempre permanezca en nuestra vida, Señor. Te lo ruego, te lo pido en tu santo nombre. Amén. ¡Demos gloria a Dios! Siéntense, hermanos. ¿Quién va a recordar?